Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta. Este es el programa A Fondo, gracias a la Red de Comunicación Regional, a la Asociación de Contribuyentes del Perú y a nuestro nuevo auspiciador del programa, Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Black Coffee es un café que apuesta por los cafetales y los cafetaleros del Braem, de Oxapampa, de Cusco, de Cajamarca. Es un café de especialidad que además es cultivado con abonos naturales y sus granos son cuidadosamente seleccionados. Black Coffee lo puedes encontrar en este número de WhatsApp que te voy a dar ahora, que es el 997-393-766, y también busca Black-Coffee en Instagram para que puedas ver el rico café que están preparando y que están distribuyendo en todas las regiones del país, también en Lima. Black Coffee es un auspiciador, el primero además, muy especial para A Fondo. Hay algo que está hablándose mucho en estos días con respecto otra vez a la nacionalización, estatización de los recursos. Nacionalizar o estatizar un recurso, ambas soluciones son diferentes, pero en este caso no van a la raíz del problema, y voy a explicar por qué. Cuando uno tiene un recurso natural debajo de la tierra, el que lo tiene que explotar para empezar es el más capacitado. ¿Y quiénes son los más capacitados para explotar un recurso natural, sea gas, petróleo, minerales? Son las empresas privadas. José Ignacio, ¿en el extranjero hay empresas estatales que explotan recursos naturales? Sí, de países muy desarrollados que tienen 200 años de industria y de avances tecnológicos, cosa que no ocurre en el Perú. José Ignacio, pero podríamos empezar ahora. No, porque en la competencia mundial y global, ya estos países nos sacaron mucha ventaja y es mucho más caro y mucho más costoso poner al Estado a aprender durante 200 años, a ser un competidor fuerte en el mundo de extracción de recursos naturales, cuando ya tenemos a muy buen precio, pagando muy buenos impuestos y con una rentabilidad muy alta, a decenas de empresas privadas, nacionales e internacionales, ojo, nacionales e internacionales, que pueden explotar un recurso natural. José Ignacio, si el Estado tiene la plata es para dársela a los pobres. Ustedes saben que eso es mentira. Cuando el Estado acumula más plata, o se la roba, o la malgasta, o la gasta en planilla y en amigotes, o se va a una licuadora malograda que gasta 200.000 millones de soles al año y no sabemos en qué. Entonces, cuando el señor Castillo dice, vamos a nacionalizar, estatizar, para que el pueblo reciba lo que merece, ahora me entienden por qué esto no es verdad. Puede ser una buena intención, imaginémonos que es una buena intención, pero no es verdad. José Ignacio, el Estado va a recibir el 80% de las utilidades de las empresas. Mentira. Mientras más plata recibe el Estado, peor. Pero además es insostenible que una empresa pueda pagar el 80% de sus utilidades porque entonces no invertiría en este país. Se va a ir a otro país del continente, como ya está ocurriendo. Se va a ir a Ecuador, se va a ir a Colombia. Entonces, no le crean al político que es el mismo de siempre, porque a mí se me ha caído, me ha decepcionado Pedro Castillo, porque tiene el mismo discurso de siempre. El discurso de al pueblo hay que darle lo que merece, vamos a nacionalizar y estatizar, no. El gobierno puede chambear por el pueblo gastando bien la plata que tiene, haciendo servicios públicos de calidad, por ejemplo, colaborando con los productores de café, con los productores de frutas, de arándanos, con los productores de palta, de mango, con los agroexportadores, con los pequeños. El Estado puede construir carreteras, puede dar una mejor seguridad en las calles para que no nos roben, para que no nos secuestren, para que no nos asalten. Puede mejorar el sistema de justicia para que vaya más rápido y haga justicia como la ciudadanía, como el pueblo. Puede mejorar tantas cosas. Puede hacer tantas cosas por el pueblo, en vez de meterse a tratar de hacer empresa. Entonces, mientras la primera ministra, la presidencia del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez,
que todavía no ha dado muchos mensajes concretos y aterrizados, pero se nota un discurso mucho más técnico y mucho más moderado que el del señor Bellido, evidentemente, y todo ese primer gabinete. A pesar de que esto es bueno, deberíamos escuchar más acerca de reactivación económica, deberíamos escuchar más acerca de formalización, cómo formalizar a las empresas para que haya más pagadores de impuestos y no apretemos a los mismos pagadores de impuestos, a los mismos contribuyentes, que son 1 de cada 10 peruanos prácticamente, cobrándole más y más. Pero para hablar de todo esto que estamos conversando, para hablar también de lo que está ocurriendo en el Congreso, tenemos hoy día a un congresista invitado con nosotros que seguramente en algunos minutos estará en línea, ¿no es cierto? Y vamos a hablar con este congresista que además está en Tacna. Está en Tacna porque el congresista Paul Gutiérrez de Perú Libre, ha asistido al funeral, ¿no es cierto?, del congresista fallecido. El día de ayer falleció el congresista, ahora les voy a decir cómo se llamaba el congresista que ha fallecido, pero también era de la bancada de Perú Libre, ¿no? Y el congresista Fernando Herrera, perdónenme, falleció el lunes de manera intempestiva mientras estaba debatiendo la cuestión el otorgamiento de la confianza al gabinete de Mirta Vázquez, y varios congresistas de Perú Libre viajaron, ¿no es cierto?, para, evidentemente, participar del velorio de su colega. Eso detuvo el debate, las discusiones acerca de la confianza de este gabinete, y vamos a ver cómo se despliega el día de hoy, qué es lo que ocurre el día de hoy. Mientras esperamos nosotros al congresista, ya está con nosotros el congresista Paul Gutiérrez. Vamos a darle, ahí está, buenos días, congresista Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenos días, mi estimado amigo periodista. Un saludo cordial a su persona y a quienes lo acompañan. Y de la misma manera, un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos y hermanas de nuestra querida patria llamada Perú. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, espero que esté muy bien. En primer lugar, ¿qué está ocurriendo en Tacna? ¿Cómo está la familia del congresista? ¿Cuáles han sido sus actividades en estas horas que han estado por allá? Mi estimado, en realidad yo me encuentro todavía aquí en Lima. Teníamos delegaciones de la región de Apurímac que nos han visitado desde el día lunes y era necesario tener que atenderlos a nuestros hermanos. Y seguramente estamos viendo la posibilidad de, después de esta reunión que tenemos ahorita, nos encontramos en una reunión de sesión de lo que es comercio exterior turismo. Terminando ello, vamos a hacer lo necesario para poder también visitar a Tacna, ¿no? Y acompañar a nuestro colega congresista Fernando Herrera, quien fue pues un maestro al igual que nosotros, y en ese sentido pues, sé que es un momento de tristeza y es necesario tener que mostrar la solidaridad correspondiente, ¿no? Y eso es creo lo que se ha hecho, ¿no? Y eso hay que reconocer desde el día lunes, ayer, martes, pues de todas las bancadas, ¿no? Y es creo que un momento en el que es necesario, ¿no? Y así también motivo de repente de ver y de llamar a la unidad para nosotros como congresistas y autoridades, ¿no? Desde el propio Ejecutivo a tener que trabajar de manera unitaria para el bien de nuestro pueblo. Yo creo que el Congreso estaba más o menos alineado, y lo conversamos ayer con un congresista de Alianza para el Progreso, y tuvimos referencias con otros congresistas de que ya se iba a dar la confianza, pero de pronto, haciendo un poco de eco a lo que hace 2 semanas mencionó el señor Bellido con respecto a la nacionalización de Camisea o la renegociación del contrato, ayer otra vez, bueno, antes de ayer el señor Pedro Castillo, presidente de la República, volvió a mencionar el tema, con lo cual, a ver, la población, los empresarios, la ciudadanía, hay algunos que no entienden bien de qué se trata esto, pero esto es muy grave, pero más que grave en sí mismo, porque se podría debatir el tema, lo que llama la atención es que lo haya hecho en medio de, digamos, la presentación del gabinete. ¿Qué opina usted de esta situación con respecto al tema de Camisea? Creo que lo importante de todo esto es la predisposición de tener que sentarnos a dialogar, a conversar, ¿no? En cualquier aspecto es muy importante el tema de la comunicación, el diálogo. Y en ese sentido, si se habla de una renegociación, ¿no? Entiendo de que tiene que haber, pues,
la predisposición de ambas partes, ¿no? Por un lado, la parte de parte de los empresarios y por un lado también de parte del Estado, ¿no? Y eso es, creo, lo más importante. En realidad no podría yo dar una opinión respecto a lo que ha dicho el presidente. No sabemos cuál es la motivación en todo caso, y eso también hace falta por el tema de comunicación, ¿no? Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. No está habiendo la comunicación fluida que debiera haber también entre lo que es el gabinete, en este caso el Poder Ejecutivo, y el Legislativo. En realidad hay muchos aspectos que viene planteando el Ejecutivo que nosotros en muchos casos no tenemos conocimiento, no hemos de repente al menos dado a conocer nuestro planteamiento, nuestro punto de vista por parte de la bancada del partido, ¿no? Y eso creo que tenemos que superarlo. Nosotros hemos dado a conocer al Ejecutivo que tenga que haber una comunicación más fluida respecto a estos temas, de tal manera que nosotros también como bancada demos a conocer nuestra posición, ¿no? Nuestro planteamiento respecto a temas como este. De acuerdo, y me parece muy importante porque además hay otro diálogo que, como usted bien menciona, es el diálogo empresa-Estado, ¿no? Está muy bien dialogar Congreso-Ejecutivo, pero además se ha perdido un poco ese contacto, esa saludable relación entre los empresarios y el Estado. El Estado a veces más bien ha sido muy desconfiado, ¿no? Muy intervencionista, muy cerrado, y evidentemente los empresarios a veces han tenido pues unas definitivamente acciones y malos ejemplos con respecto a temas de ética y de corrupción. ¿Cómo ve usted este tema de la reactivación económica? Porque es lo más importante ahorita para el país, un país económicamente estable y desarrollado, es un país que luego va a poder debatir, dialogar y estar en paz. Así es, definitivamente. Creo que el gran reto ahorita del gobierno, donde también nosotros estamos involucrados, por cierto, es justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? El tema de la reactivación económica, ¿no? Entonces, y para que esto pueda tener sentido en sí, hay que llegar pues a la gente que más requiere pues de una inyección económica, ¿no? Aquellos sectores como son nuestros hermanos de la zona agrícola, por ejemplo, quienes gracias a ellos nos han permitido hasta el momento poder seguir adelante o conllevar el tema de la pandemia. Es importante que a esos sectores tenga que llegar pues el gobierno, ¿no? Nuestros hermanos agricultores requieren en estos momentos de un apoyo directo y creo que eso tiene que ser una tarea importante del gobierno. Ya lo ha anunciado, esperemos que eso se haga ya realidad, porque el tema de lo que es la reactivación económica no solamente pasa por tener que inyectar dinero a nivel de las grandes empresas, ¿no? Que es lo que ya se ha hecho, inclusive todavía con el gobierno anterior, ¿no? Entonces hoy creo que es un reto para el gobierno actual de tener que ver la forma como hacemos esa inyección económica, sobre todo los sectores que son los que mueven en realidad la economía, por decir, ¿no? Por un lado están las grandes empresas, pero también están acá las MIPES, los pequeños emprendedores, y a ellos hay que darle el soporte necesario, ¿no? Por supuesto, y ahí lo que tiene que ocurrir es que ser formal sea más fácil y más barato. Hay mucha gente que dice que la informalidad es el problema del Perú. Yo siempre he dicho que el problema es la formalidad, porque ser formal en este país es casi imposible. Pero está muy bueno. Ahora, una pregunta un poco más política y tratando ya de picarlo un poco en el buen sentido de la palabra. ¿Hay división en la bancada de Perú Libre? ¿Hay divisiones? ¿Hay rupturas? ¿O estos son pequeños baches en el camino que luego se resuelven? Bueno, sí, efectivamente, hay sí pequeños, recogiendo lo que tú dices, hay pequeños baches, ¿no? Por decirlo de otra forma, hay definitivamente discrepancias dentro del partido, como lo hay en cualquier organización, y lo que tal vez ha hecho de que esta discrepancia fluya, digamos, ya la parte afuera, ¿no? Muchas veces siempre decimos, ¿no? Discrepancias internamente hay que discutirlas, debatirlas, y que afuera, pues, sobre todo la prensa, ya salga decisiones o acuerdos ya, pues, si no es por unanimidad, en mayoría, ¿no? Estas discrepancias ¿no? han salido, pues, fuera, y eso hace de que muchos piensen y crean de que definitivamente la bancada está totalmente dividida. Nosotros, a pesar de esas discrepancias, creemos que finalmente tiene que
prevalecer el tema de la gobernabilidad, el tema de contribuir a la estabilidad que necesita realmente el gobierno, ¿no? Porque todo este tiempo, desde que el presidente ha asumido, no se ha visto eso, ¿no? Por un lado, incluso por parte de acá del Congreso, de la oposición, no se nos ha permitido incluso de repente ni siquiera las mociones que nosotros hemos presentado por parte de Perú Libre han sido tomadas en cuenta, ¿no? Y peor aún, las leyes que estamos presentando, por ejemplo, yo le tengo que decir, hay una ley que se ha presentado en el tema de lo que es la derrama magisterial y todo ello, así de plano ha sido archivado, ¿no? En la comisión respectiva, y eso de veras que no ayuda, ¿no? Al gobierno, ¿no? Y en ese sentido creemos de que es importante tener que, si ayer, como manifestaron los voceros de las diferentes bancadas en esta situación tan difícil que nos ha tocado afrontar, ¿no? El deceso de un hermano congresista, esperemos que lo tomen en práctica, pues no, que no sea solamente verborrea, que no solamente sea discurso, y sino que en la práctica demostremos, ¿no? Y esperemos que para empezar el día 4 de noviembre, ¿no? El día que se tenga que dar el voto de confianza, se demuestre allí lo que el día de ayer todos han hablado, de unidad, y creo que hay que darle, pues, en todo caso, esa oportunidad, pero ya en la práctica, ¿no? Porque entiendo de que estos 3 meses, todo ha sido simplemente puro teoría, no se le ha permitido, ni en el Congreso nos han permitido a nosotros de repente cumplir con nuestra función como debíamos, de manera imparcial, igualmente hemos visto que el Ejecutivo ha sido bastante golpeado, ¿no? No se le ha dado ni siquiera de repente el respiro al Ejecutivo para que pueda implementar las acciones que se han planteado desde un inicio, ¿no? Y esperemos que a partir de la fecha podamos, así como lo han dicho, trabajar de manera más conjunta, con el único objetivo de poder contribuir al desarrollo de nuestro país, ¿no? ¿La Asamblea Constituyente está en la agenda del partido? ¿O más bien es una idea que va a depender un poco de cómo se mueva el contexto, la situación? Porque esto también, digamos, es un punto en el cual hay que incidir, para empezar, porque tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Y el Congreso, en todo caso, debería plantear reformas constitucionales, como lo ha dicho el mismo presidente Pedro Castillo, y no darle el poder absoluto a una especie de entidad nueva, grande, todopoderosa, que le puede cambiar las reglas de juego al país y que ha logrado bastante, hasta cierto punto también con las instituciones que tiene. ¿Usted qué opina acerca de la Asamblea Constituyente? Mira, mi estimado, tú lo has dicho, ¿no? La agenda de la Asamblea Constituyente, por un lado, a través de reformas constitucionales, se puede ir trabajando a través del Congreso, ¿no? Y eso seguramente lo vamos a hacer, pero como lo han dicho, ¿no? Por ahora, y eso a veces lo malinterpretan, ¿no? Por ahora, entiendo de que el gobierno, tanto el Ejecutivo y el Legislativo, tenemos nuestras funciones que tenemos que hacerlas, y priorizando, ¿no? Yo pienso que ahorita el gobierno lo que tiene que priorizar es cómo afrontamos actualmente el tema de este problema de salud que estamos afrontando, este problema sanitario, ¿no? El tema del COVID-19 y el tema de la reactivación económica, que también es fundamental, ¿no? Esos son temas que se están priorizando por parte del gobierno. Paralelamente a eso, tú lo has dicho, el partido viene haciendo su trabajo, ¿no? Orgánicamente, que también es un derecho, obviamente, de todos los peruanos, es un clamor el tema de la Asamblea Constituyente, ellos lo irán trabajando, ¿no? Paralelamente a lo que nosotros como autoridades lo venimos haciendo. O sea, no podemos nosotros mezclar el tema. Nosotros como autoridades tenemos que cumplir con nuestra función, no está de prioridad, y es más, nosotros no tendremos por qué estar, pues, viendo acá el tema de la Asamblea. Que lo haga el partido, ¿no? Con participación del pueblo, de los militantes y quienes estén de acuerdo, y es lo que están haciendo, ¿no? Están en la recolección de firmas para poder en su momento, cumpliendo con la cantidad de firmas recabadas, seguir el proceso respectivo, ¿no? Y por nuestra parte, que quede bien claro, nosotros como autoridades tenemos que abocarnos a puntos muy importantes. Las prioridades, obviamente, lo repito, son el tema de cómo enfrentamos el tema del COVID-19, esta tercera ola que en cierta forma, mire, yo le comunico que en Apurímac, por ejemplo, nosotros, la semana que estuvimos allá, no había ningún caso, digamos, del tema de la tercera ola, por decirlo así, y sin embargo ahora está empezando nuevamente, ¿no? Entonces
hay que estar, el gobierno tiene que prever este tema, y por otro lado el tema de la reactivación económica, ¿no? Esos son, creo que la importancia o las prioridades del gobierno, ¿no? El tema de la Asamblea Constituyente tendrá que ir, pues, paralelamente, eso que lo trabaje el partido juntamente con el pueblo. Es un tema que obviamente nosotros como representantes y parte de un programa, obviamente nosotros siempre vamos a estar pendientes de ello. Creo que es un anhelo del pueblo, sin embargo, eso lo hace pues por un lado el partido, ¿no? Nosotros a trabajar lo que nos compete, ¿no? Las prioridades que hay ahorita. Sí, ahora como pequeño anexo a su respuesta que me parece muy correcta, el punto es que, por ejemplo, hay informes y hay un análisis de algunos portales que han mostrado que el señor Bermejo sí estaría utilizando tiempo y dinero del Congreso, porque finalmente está pagado, como usted bien dice, para hacer su trabajo, pero él está saliendo a hacer campaña con respecto a la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, el señor Bermejo, por ejemplo, es un ejemplo de no estar haciendo bien las cosas, pero bueno. Ahora, última pregunta para darle el espacio por el tema educativo. Retorno a clases en marzo del 2022. Esto es importantísimo. Y es importantísimo además que los colegios estén equipados, que los profesores estén capacitados nuevamente, que haya internet, que haya agua, que haya luz. Acá hay una agenda educativa, más allá, perdóneme, de los sindicatos y de las facciones sindicales de las que tanto se habla. Hay una tarea con la educación estatal, la del Estado principalmente, que educa a 8 de cada 10 niños, muy importante. ¿Cómo van a abordar ese tema? Porque se necesita que los niños regresen a clase. De verdad que esto es muy grave para su productividad, para su aprendizaje en el futuro. Definitivamente, en eso todos que creo estamos de acuerdo, mi estimado, ¿no? Normalmente, ¿no? El tema de lo que es la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, no solamente la educación básica regular, sino también la superior, siempre se ha hecho pues de manera presencial, ¿no? Y hoy en día estamos viendo la manera como a nivel de lo que es la educación virtual, ¿no? Hemos podido de alguna manera enfrentar ese tema, pero eso no es, pues, no se está cumpliendo con las metas, con los objetivos, ¿no? Por las carencias, obviamente, ¿no? Sobre todo los más perjudicados en este caso son nuestros estudiantes de las zonas rurales, donde no hay la conectividad necesaria, donde también muchos no cuentan con los equipos tecnológicos, y en ese sentido es primordial de que se tenga que volver a la presencialidad, ¿no? Nosotros estamos plenamente de acuerdo con ellos, sin embargo, es una responsabilidad del Estado de tener que garantizar en todo caso la salud. Creemos de que, si bien es cierto, ya en su mayoría muchos de nuestros maestros tal vez ya están vacunados, ya tienen las 2 dosis, el detalle es de nuestros estudiantes, ¿no? Y nosotros quisiéramos en esa parte incidir al ministro de Educación de que veamos la forma cómo garantizamos de que nuestros estudiantes en todo caso también ya tengan las vacunas respectivas, ¿no? Yo entiendo Claro, que la eso se educación es soluciona primordial. y eso se soluciona poniendo centros de vacunación en los colegios estatales. O sea, obviamente no todos los colegios estatales pueden ser centros de vacunación porque tenemos pues miles de colegios, pero muchas grandes unidades escolares y en varias provincias del Perú se podrían poner centros de vacunación en más lugares privados, en alianza con el sector privado, en vez de estar todo centralizando a través del Estado. Pero esa es una tarea en la cual, lo interrumpí, perdóneme, pero es una tarea en la cual ustedes tienen mucho que hacer porque hay que presionar al MINSA y al MINEDU para que los chicos vuelvan a clase, ¿no? Sí, sí, definitivamente, eso nosotros tenemos claro, ¿no? Y en ese sentido, creo que gracias a Dios todavía tenemos el tiempo, ¿no? Tenemos acá algo de días de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Creo que yo pienso que el Estado le pone toda la predisposición, se va a garantizar de que definitivamente estas clases se puedan retomar a partir de marzo y con la debida precaución, ¿no? Yo entiendo de que hasta esa fecha se va a avanzar bastante y esperemos que nuestros estudiantes también tengan la protección necesaria y de esa manera pues podamos nuevamente empezar el trabajo de lo que es la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, pero donde la vida sobre todo esté garantizada de alguna manera o prevenida, tanto de maestros, estudiantes, padres de familia, ¿no? Eso es creo lo que todos queremos, ¿no? Sin vida prácticamente no hay nada, o sea, ni educación, nada. Entonces, prioridad siempre el tema de salud y obviamente sin descuidar el tema de educación, que es también muy importante. Siempre hemos dicho que el tema de educación, una educación de calidad, va a garantizar de que también nuestro país se
se desarrolle, ¿no? Como tal, mi estimado. Así es. Muchas gracias, congresista Gutiérrez, en verdad. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Ya seguramente lo fastidiaremos más adelante para seguir conversando de su labor y de la coyuntura. Muchas gracias. No, agradecerle a usted, mi estimado. Un abrazo a quienes lo acompañan y una vez más un abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas de nuestra querida patria. Muy amable, gracias. Excelente, ha sido el congresista Gutiérrez de Perú Libre por la región Apurímac conversando con nosotros. Y bueno, a ver, 3 mensajes interesantes. El primero es retorno a clases. Vamos a fomentar el retorno a clases rápidamente. Esto es muy grave. Los niños de colegios estatales, porque la educación estatal es muy mala, y eso hay que decirlo, con todo el cariño que le tenemos a los profesores de colegios públicos, con todo el esfuerzo que hacen, hay muy buenos profesores públicos en cientos de colegios del país. La educación estatal sufre de muchos problemas. No hay conectividad, hay colegios que no tienen agua, no tienen luz, no tienen buenos baños. Yo he vivido eso, yo he trabajado personalmente en muchos proyectos educativos en el Perú, y esto es así, hay que reconocerlo. Entonces, en la medida en que no le pongamos el foco a la educación estatal, donde 8 de cada 10 niños se educan, no vamos a ver asumido el principal problema del país. El segundo punto es asamblea constituyente. Aquí hay que hacer una corrección. Casi nadie en el Perú quiere una asamblea constituyente. Todas las encuestas que se han realizado en los últimos 2 años manifiestan que el 10% está de acuerdo con una asamblea constituyente, y eso. Y es más, de ese 10-20% que está de acuerdo con una asamblea constituyente, están de acuerdo con una asamblea constituyente por razones que son equivocadas. Es decir, no entienden para qué serviría una asamblea constituyente. La Constitución no arregla nada. Podríamos tener una Constitución de 5 páginas y sería lo mismo. La Constitución no va a arreglar el problema de tener burócratas que se roban la plata. La Constitución no va a arreglar el problema de tener empresas de saneamiento en el Perú que no tienen capacidad para llevar agua a las casas, a los domicilios de la gente. La Constitución no va a resolver el problema de la falta de carreteras, de la falta de camas, de la falta de oxígeno, de la falta de internet en los colegios. La Constitución no va a resolver incluso los problemas que hay en los contratos con los privados. La Constitución puede requerir reformas, sí, pero una asamblea constituyente, recuérdenlo bien, es darle todo el poder a un grupo de políticos que son los mismos que están ahora. Entonces yo me hago la pregunta, ¿tú le quieres dar el poder a un grupo de políticos que representa un Estado que se roba el 15% de tu plata, devuelve el 25% de tu plata como contribuyente, gasta 70% en planilla o gasto corriente? ¿Tú le darías todo el poder a ese Estado peruano que hoy día funciona tan mal? Entonces, tienen el derecho efectivamente a recolectar las firmas, pero una cosa es que tengan el derecho a recolectar las firmas y otra cosa es que justifiquen la necesidad de una asamblea constituyente en razones que no tienen ningún sentido. Y lo tercero que me parece lo más importante es, a ver, el tema de camisea no se va a solucionar renegociando el contrato. El tema de camisea es un tema muy particular y la matriz energética, el gas, la gasolina, la electricidad, las hidroeléctricas, el acceso a energía de calidad de las familias peruanas es un problema mucho más amplio. Tiene que ver con la masificación del gas, efectivamente, pero eso depende más del Estado que de la empresa o que del contrato con Camisea, etcétera, etcétera. Entonces, mucha pena que el presidente Castillo ha tenido que desestabilizar esta situación de esta manera, porque vuelve a generar una bomba de tiempo en un contexto en el cual yo creo que la presidenta del Consejo Ministro Mirta Vázquez iba a conseguir rápidamente la cuestión de confianza. Ojalá ocurra la cuestión de confianza, pero ojalá que el señor Castillo y todos los radicales que tienen al costado empiecen pues un poco a parar la mano, ¿no? Y entender que el Perú necesita economía y salud, necesita seguridad, necesita justicia, no necesita que el Estado se meta en las empresas y se meta a hacer cosas que no sabe hacer. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa A Fondo. Les recuerdo, por favor, que consuman y busquen el café Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú, vía WhatsApp al 997-393-766 o en su Instagram, que es Black-Coffee. Black Coffee, que es un café que apuesta por los caficultores de Cajamarca, Amazonas y el Braem. Este café que tengo aquí es de el Braem, donde debería cultivarse café y otras cosas simpáticas y bonitas y no coca, señor Barranzuela. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.